Hola, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del límite de funciones de Rn en Rm. La clase pasada definimos el límite de una función de este tipo en un punto x0 que sea punto de acumulación del dominio de esta función f. Decíamos que el límite de la función f cuando x tiende a x0 es el punto L de Rm. Si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo punto x en el dominio de la función se cumple esta implicación, que si la distancia de x a x0 es menor que delta y mayor que 0, es decir, que este punto x sea distinto de x0, entonces la distancia de f de x a L tiene que ser menor que epsilon. Esta definición pues es la misma que nosotros usamos para funciones de R en R, solamente cambiando el valor absoluto por la norma. Y algo que es importante recordar es esta condición de que el punto x0, donde estamos calculando el límite, lo estamos pidiendo que sea un punto de acumulación de A. Eso es porque si el punto x0 no fuera punto de acumulación de A, digamos que aquí está el conjunto A y el punto x0, si este punto x0 no es punto de acumulación, pues vas a encontrar una bola de radio delta con centro en x0 que no tenga puntos de A, salvo posiblemente el punto x0. Y entonces esta desigualdad de aquí no se va a cumplir para ningún punto x, o sea, no vas a encontrar un punto que tenga distancia menor que delta hacia x0 y que sea distinto de x0, y entonces el antecedente de esta implicación pues sería falso, y por lo tanto la implicación sería verdadera siempre, sin importar quién sea el punto L que pongas aquí. Es decir, si x0 no es punto de acumulación de A, lo que estaríamos diciendo es que el límite de la función f pues es cualquier elemento L en Rm. Y pues eso no es lo que queremos que suceda para el límite de una función. Entonces por esta razón estamos pidiendo que el punto x0 sea punto de acumulación de A. Y otra cosa que demostramos fue que, bueno, el siguiente teorema, que el límite de la función f cuando x tiende a x0 es L, si solo si para toda sucesión que tú tomes en el dominio de puntos distintos de x0, se cumple que si la sucesión converge a x0, entonces la sucesión de imágenes tiene que converger a L. Además de esta equivalencia, pues estuvimos analizando algunos ejemplos de funciones, calculando el límite en el origen, particularmente, en la mayoría. Y pues uno de los ejemplos que estuvimos analizando es el de esta función, f de xy como x por y entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, para esta función habíamos dicho que el límite no debería existir cuando xy tiende a 0, 0. Y eso lo vimos pues, considerando el comportamiento de la función cuando tú te aproximas al origen a través del eje x, es decir, de puntos x, 0, que aquí cuando sustituyes un punto x, 0, pues te queda 0 entre x cuadrada, es decir, la función es constante 0 para estos puntos. También vimos que para los puntos 0, y pasa lo mismo, o sea, te queda 0 entre y cuadrada en este caso, pero en cambio, si ahora consideramos puntos de la forma x, x, lo que sucede es que te queda pues x cuadrada entre 2 veces x cuadrada. Es decir, esto también va a ser constante, pero un medio. Aquí siempre pues considerando x y y distintos de 0. Entonces lo que teníamos es que, vamos a ponerlo por aquí, cuando tú te vas aproximando al origen por medio de los ejes coordenados,
pues ahí la función es la constante 0, y entonces parecería que el límite de la función es 0 cuando x y tiende al origen. Pero para los puntos x, x, es decir, si te aproximas por aquí, por acá, la función es la constante 1/2 y entonces vas a llegar a este punto, ¿no? Entonces, por eso decíamos, pues el límite no debería de existir para esta función, y entonces una manera de demostrarlo formalmente pues sería a través de este teorema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero vamos a observar dos cosas. Yo creo que eso, pues vamos a ponerlo por acá. Por el teorema anterior, pues puedes concluir que el límite de la función no existe cuando pasen algunas cosas con estas sucesiones. Entonces vamos a poner aquí. Podemos concluir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x no existe en los siguientes casos. Uno sería, pues si tienes una sucesión en a menos x0 que sí converge a x0, pero que la sucesión de imágenes pues no converge. Entonces existe una sucesión xk en a menos x0 tal que xk sí converja al punto x0, pero la sucesión de imágenes no converge. Entonces, en este caso, pues el límite no puede existir, porque si existiera, pues la sucesión de imágenes sí tiene que converger pues, al límite de la función. Otro caso en el que el límite no puede existir, pues es ahora si tienes dos sucesiones convergentes en el dominio de puntos distintos de x0, donde la sucesión de imágenes sí converja, pero para cada sucesión pues converja a límites distintos. Entonces vamos a escribir eso. Si existen dos sucesiones digamos xk y yk, estas sucesiones nuevamente están en a menos x0 y lo que cumplen es que ambas sucesiones convergen a x0 pero f de xk y f de yk convergen a puntos distintos. Entonces en este caso también vamos a concluir que el límite no existe, porque si existiera,
pues ambas sucesiones tendrían que converger al mismo L. Y entonces en el caso de las sucesiones, pues no puede haber una sucesión que converja a dos elementos distintos, que eso pues seguramente lo probaron para sucesiones de números reales. Entonces eso es un ejercicio que podemos hacer para sucesiones en Rn, y lo mismo, bueno, como consecuencia de eso, pues el límite de una función también tiene que ser único, o igual se puede probar directamente con la definición de epsilon y delta. Entonces aquí vamos a poner eso. Entonces hay que demostrar que el límite de una sucesión y el límite de una función son únicos, claro, cuando existen, ¿no? Es decir, que si tú supones que la sucesión converge a dos elementos, pues entonces esos elementos son iguales, y lo mismo para una función. Ahora, la observación que acabamos de hacer, pues la podemos utilizar para el ejemplo anterior. O sea, en este ejemplo yo quiero concluir que el límite no existe. Bueno, la razón ya la dimos, de que si existiera, como que parece que te estás acercando pues a dos puntos distintos. Y entonces, por el teorema, o por esta observación, pues ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a considerar dos sucesiones, por ejemplo, 1 entre k, 0, para aproximarnos pues, a través de estos puntos. Y la otra sucesión que podemos considerar pues es 1 entre k, 1 entre k. ¿Qué es lo que tenemos? Pues ambas sucesiones convergen al origen. Entonces, esta de acá converge al 0, 0. Y la otra sucesión también. Ahora, si nos fijamos en la sucesión de imágenes, pues ¿qué es lo que pasa? La primera es f de 1 entre k, 0. Y nos falta un paréntesis. Entonces, f de 1 entre k, 0, pues siempre va a valer 0, por lo que acabamos de mencionar. Entonces, esta va a converger a 0. Y la otra sucesión de imágenes, que es la f de 1 entre k, 1 entre k, pues como son puntos de este tipo, siempre va a valer un medio. Y entonces esta sucesión converge a un medio. Entonces, como ya tengo dos sucesiones que sí convergen al origen, todas son pues formadas por elementos distintos del 0, 0, y la sucesión de imágenes pues converge a puntos distintos, mi conclusión es que
el límite cuando xy tiende a 0, 0 para esta función no existe. Vamos a ponerlo aquí al lado. Entonces, siempre que yo encuentre un comportamiento de este tipo, en el que me puedo aproximar pues, al punto donde quiero calcular el límite, de dos maneras en las cuales cuando evalúen la función pues llego a elementos distintos, puedo usar este resultado para concluir que el límite no existe. Ahora vamos a definir algunas operaciones con funciones. Para esto vamos a considerar f y g, funciones que tienen dominio A contenido en Rn y que van hacia algún Rn. C es una constante real. Esta C con la barra pues es un elemento de Rm. Y finalmente h pues es otra función que ahora tiene dominio contenido en Rm y va hacia Rk. Entonces, bueno, estas 7 operaciones que vamos a definir pues lo hacemos de la manera natural, es decir, pues la suma de f y g que comparten el mismo dominio es simplemente sumar las imágenes, es decir, la función f más g en un punto x pues es f de x más g de x, y esto pues lo podemos hacer para cualquier punto en el dominio de las funciones. En caso de que no tuvieran el mismo dominio, pero pues los dominios estuvieran contenidos en Rn, pues puedes definir la suma para x en la intersección de los dominios, ¿no? Es decir, donde coinciden estas dos funciones, sus dominios. De la misma manera, podemos definir, bueno, para la función f, el producto de la función f por el escalar c, por el número real c, que es simplemente pues, el producto por escalar que hacemos en Rm de c por la imagen de x. Ahora, en el caso de que tomemos c como un elemento de Rm, pues puedes considerar el producto punto de este c que está fijo por f de x. Entonces eso pues lo definimos como el producto punto de la constante c, que es un elemento de Rm, por la función f. Ahora nuevamente tomando f y g, que tienen el mismo dominio, pues puedes considerar el producto punto de f por g, que es pues el producto punto de sus imágenes para cada elemento x en el dominio de estas funciones. Igual que en el caso de las sumas, si los dominios no son los mismos, pues puedes definir esto para cada x en la intersección de los dominios. Ahora, en el caso de que las funciones vayan hacia R3, es decir, que m sea igual a 3, estos elementos f de x y g de x, que son elementos de R3 para este caso, pues lo que podemos hacer es considerar el producto cruz o el producto vectorial. Entonces, como esto lo puedes hacer para cualquier x que tú tomes en el dominio, pues definimos de esta forma el producto cruz de f por g. Y ahora en el caso de que m sea igual a 1, es decir, que la imagen de estas funciones sean números reales, pues puedes considerar el cociente. Entonces defines el cociente de f entre g como, pues en cada punto x, dividir f de x entre g de x, siempre y cuando pues la g de x sea distinta de 0. Entonces aquí, a diferencia de las funciones que están definidas en 1, 4 y 5, pues esto ya no lo haces para cada x en a, sino solamente en los puntos en a donde g de x sea distinto de 0, para que tenga sentido
hacer esta división. Y por último, pues podemos definir la composición de f seguida con la función h. Entonces f compuesta con h pues es h de f de x, igual que como definimos la composición de funciones de R en R. Y en este caso, como en nuestras hipótesis no estamos diciendo que la imagen de f esté contenida en el dominio de la función h, o sea, esta solamente sabes que va hacia Rm, pues esto lo puedes definir para cada punto x, tal que f de x pues sí sea elemento del dominio de la función h. Entonces las 7 operaciones pues las estamos definiendo como a cualquiera de nosotros se nos ocurriría hacerlo. Lo único que hay que pues, tener presente es cuál es el dominio de estas funciones, ¿no? Es decir, bueno, para qué puntos x yo puedo definir esto de aquí. En la mayoría de los casos pues es para x en A, es decir, en el dominio de f y g. Y solamente en estos dos casos pues estamos restringiendo un poco el dominio, aquí quitando los elementos donde g de x es distinto de 0, y aquí pues los puntos x donde tiene sentido hacer la composición. Bueno, en esta parte faltó poner el signo del igual. Entonces para cada x en B, que por definición es este conjunto. Y entonces para estas funciones pues podemos ver qué sucede con el comportamiento de los límites, que seguramente pues estaremos pensando que así como en las funciones de R en R o en las sucesiones, ya en Rn, pues debería de comportarse bien el límite con respecto a estas operaciones, o a casi todas. Entonces en el siguiente resultado pues vamos a ver si eso es cierto o no. Para continuar nuestro estudio de las funciones de Rn en Rm, vamos a definir unas funciones importantes que les llamaremos funciones coordenadas. Entonces, como el nombre lo indica, pues va a ser algo similar a lo que hacíamos en sucesiones, con las que llamamos sucesiones coordenadas. Aquí lo que tienes pues es una función, como siempre con dominio A contenido en Rn, que va hacia Rm, y entonces si tú te fijas en un punto x en el dominio de la función, pues este f de x es un elemento de Rm, es decir, tiene m coordenadas. Lo que estamos diciendo aquí es que pues para cada una de estas coordenadas i, a la iésima coordenada del elemento f de x, pues lo vamos a denotar como fi de x. Es decir, vamos a pensar esta función f como pues una función, bueno, que tiene contradominio en Rm, pero separada por medio de estas m funciones fi, desde f1 hasta fm. Entonces, para cada elemento x en el dominio, estás definiendo una f1 de x, f2 de x, hasta fm de x. Estas nuevas funciones que se están definiendo a partir de la función f son a las que les vamos a llamar funciones coordenadas. Entonces su dominio pues es el mismo que tiene la función f, y el contradominio es únicamente R. Entonces siempre que tengas una función f de este tipo, pues esa función f va a determinar m funciones coordenadas, una por cada entrada de este elemento. Y de igual forma, pues si tú ya conoces quiénes son estas funciones fi, pues eso determina una función f que va del conjunto A en Rm, cuando ya juntas estas m funciones. Y bueno, en muchas ocasiones vamos a estar escribiendo f igual a f1 hasta fm,
para decir que pues estas funciones f1 hasta fm pues son las funciones coordenadas de la función f. Entonces, como sucedió en el caso de sucesiones, pues muchos de los resultados que obtuvimos fueron comparando la sucesión completa con las que llamamos sucesiones coordenadas. Ejemplo de eso, pues dijimos una sucesión converge, si solo si, pues todas las sucesiones coordenadas convergen, y además, pues el límite de la sucesión en Rn era el punto formado pues por los límites de cada sucesión coordenada. De igual forma, pues dijimos que una sucesión en Rn estaba acotada, si solo si, pues cada sucesión coordenada está acotada, y como eso varios resultados más. Entonces sería de esperarse que con estas funciones f y las funciones coordenadas f y sucediera algo similar. Es decir, que a partir de una función f podamos obtener mucha información de las funciones coordenadas, y también a partir de las funciones coordenadas pues concluir cosas sobre la función f. Un ejemplo de estas funciones coordenadas es el siguiente. O sea, tienes esta función que va de R2 en R2, definida como f de xy igual a 2x más 3y, x menos y. Entonces lo que estamos haciendo por medio de estas funciones coordenadas, pues es, repito, como separar esta función, en este caso en dos. Estas funciones coordenadas pues van de R2, tienen el mismo dominio que f, pero hacia R. f1 de xy es 2x más 3y, es decir, lo que tienes aquí en la primera coordenada, y f2 de xy pues es x menos y. Entonces, para estas funciones coordenadas, pues si conocemos lo que sucede con funciones de R2 en R, y podemos encontrar resultados que relacionen las funciones coordenadas con la función original f, pues ya podríamos decir muchas cosas acerca de esta función de R2 en R2. O sea, lo que quiero decir con esto es que pues en algún momento va a ser importante hacer el estudio de funciones que tengan dominio o contenido en algún Rn, pero contra dominio R, y entonces todo lo que aprendamos acerca de esas funciones nos puede servir para ver qué es lo que pasa con las funciones que tienen contradominio Rn. Siempre y cuando pues encontremos resultados que relacionen a estas fi con la función f. Un primer resultado de este tipo es acerca de los límites. Vamos a tomar una función f que, como habíamos mencionado, pues la vamos a estar escribiendo en muchas ocasiones como f1, f2 hasta fm. Esto para indicar cuáles son sus funciones coordenadas. Entonces esta función f tiene dominio A contenido en Rn, contradominio Rm. Estamos tomando un punto x0 que es un punto de acumulación de A, y L un elemento de Rm que tiene coordenadas L1 hasta Ln. Entonces lo que dice el teorema es que es equivalente que el límite de la función f exista cuando x tiende al punto x0, y que este límite sea L, a que para cada índice i, es decir, para cada coordenada, la función fi, su límite cuando x tiende a x0 sea li, o sea, la iésima coordenada de este que estamos proponiendo como límite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo ya conozco cuál es el límite en el ejemplo de arriba de las funciones coordenadas de f1 y f2, pues con eso basta para saber cuál es el límite de la función f. Que este límite pues simplemente va a tener como entradas a los límites de f1 y f2. Este teorema pues se parece al que enunciamos para sucesiones. La demostración pues es bastante
similar. Vamos a intentar hacerla usando la definición. Entonces para 1 implica 2, yo supongo que este límite existe y quiero probarlo de aquí abajo, que cada función fi su límite sí es li. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0 y entonces como este límite ya sabemos que existe, el límite de f de x es igual a L. Entonces, si existe delta mayor que 0, tal que para cada x en el dominio de la función que es el conjunto A, bueno, la implicación que se cumple es la que conocemos de si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Entonces esto es lo que yo ya tengo por hipótesis de que ocurre 1. Ahora para lo que yo quiero demostrar, pues la norma que tengo que comparar, que en este caso sería valor absoluto porque estos ya son números reales, es fi de x menos li. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que para este elemento de Rm, si yo me fijo en el valor absoluto de cada coordenada, eso es menor o igual que la norma de todo el vector. En este caso, si me fijo en la yésima coordenada de esto, lo que obtengo es fi de x menos li. Entonces decía esto, ya le puedo poner valor absoluto, son números reales. Y sé que es menor o igual que f de x menos L. Esto pasa para cada i. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues este fi de x menos li va a resultar menor que epsilon. Bueno, aquí falta ponerle la línea x. Vamos a poner así. Y entonces quiere decir que esta implicación pues se sigue cumpliendo cambiando f de x menos l por fi de x menos li. O sea, otra manera de ponerlo sería, si escribimos la implicación completa, pues 0 menor que x menos x0 menor que delta implica que fi de x menos li, esto es menor o igual que f de x menos l, y esto es menor que epsilon. Entonces, como esta implicación se cumple, la delta que tenía para el límite de la función f pues es la misma que me sirve para cada función coordenada, porque esto es para cada i. Y con esto pues puedo concluir que el límite
cuando x tiende a x0 de la función fi, si es Li. Entonces con eso pues ya tenemos demostrado 1 implica 2. Que si recuerdan pues estamos usando como la misma propiedad, o sea la misma desigualdad que la que usamos para probar lo del límite de las sucesiones con respecto a las sucesiones coordenadas. Y entonces seguramente para 2 implica 1, si recuerdan esa demostración, pues ya sabrían qué es lo que tenemos que hacer. Entonces esa vamos a intentar escribirla por acá. Ahora yo estoy suponiendo que el límite de cada función coordenada ya lo conozco y es Li. Y quiero probar el límite de... Bueno, que el límite de la función f es L como vector. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0. Y aquí, pues para usar la propiedad 2, lo que voy a obtener es una delta distinta, digamos, bueno, no sabemos si es distinta o no, pero pues una delta para cada función fi. Entonces, para cada i entre 1 y m, vamos a tomar delta i mayor que 0, tal que pues para cada x en a, se cumple que si x menos x0 su norma es mayor que 0 y menor que delta, entonces fi de x menos li es menor que epsilon. Bueno, si yo ya tengo esto, aquí es delta i, me falta pues proponer quién es delta, y lo que quiero es que se cumpla esta implicación. Entonces, pues yo tengo otra desigualdad que relaciona esto, bueno, esta norma con estos valores absolutos. ¿Cuál es? Pues hay que recordar que la norma euclidiana de este vector pues es menor o igual que la suma de los valores absolutos en cada coordenada. Entonces, si yo sumo todos estos, pues lo que me va a quedar es que la suma es menor que m veces epsilon. Entonces, pues aquí lo que podemos hacer es ponerle epsilon entre m, es decir, estoy aplicando la definición del límite de la función fi para este número que sigue siendo un número positivo. Entonces, para epsilon entre m, pues existe delta i que cumple esta propiedad. Y ahora, ¿quién propongo como delta? Pues si quiero que esto se cumpla para cada i, necesito que x menos x0 sea menor que el mínimo de todos. Entonces, vamos a definir delta igual a mínimo de delta 1 hasta delta n. Entonces quiero probar esta implicación. Pues tomo x en a tal que 0 menor que norma de x menos x0 y esto menor que delta. Y entonces lo que decíamos, si esto es menor que delta, que es el mínimo de todas las delta i, pues lo que tiene que pasar es que
Esto ya lo podemos quitar. Tiene que suceder que la norma de x menos x0 sea menor que delta i, y esto para cada i. Para cada i entre 1 y n. Y entonces si yo ya tengo que se cumple esta propiedad, pues va a suceder esto. El valor absoluto de fi de x menos el número real li va a ser menor que epsilon entre m. Y entonces a partir de esto, pues lo que tenemos es que la norma de f de x menos l pues esto sabemos que es menor o igual que la suma de f1 de x menos l1, valor absoluto, hasta fm de x menos lm. Pero cada uno de estos elementos, pues dijimos que es menor que epsilon entre m. Y entonces aquí lo que me queda es que esto pues es menor que epsilon, porque estoy sumando m veces este número, epsilon entre m. Entonces con eso pues ya demostré la implicación que quería, que si x menos x0 su norma está entre 0 y delta, entonces la norma de f de x menos l es menor que epsilon. Entonces con esto ya concluimos que el límite de la función f cuando x tiende a x0 sí es el elemento L. Entonces nuevamente se está usando la misma desigualdad que se usó para la prueba con sucesiones. Bueno, un ejercicio que pueden hacer ustedes es, en lugar de demostrar esto como lo hicimos con la definición de epsilon y delta, pues recordar que para los límites de funciones ya sabemos que este límite ocurra, que el límite sea L, es equivalente a que para toda sucesión de puntos en el dominio que sean distintos de x0, si la sucesión converge la sucesión xk converge a x0, la sucesión de imágenes f de xk tiene que converger a L. Entonces se puede usar esa equivalencia con sucesiones para demostrar pues, la equivalencia con los límites de la función f y las funciones coordenadas. Entonces siempre tenemos estas dos posibilidades, probar las cosas con nuestra definición de epsilon y delta, o utilizar la equivalencia que ya conocemos para las sucesiones, aprovechando que en el caso de sucesiones pues ya tenemos varios teoremas demostrados. El siguiente teorema es el resultado análogo de lo que habíamos enunciado hace algunas clases para sucesiones en Rn. En ese teorema pues habíamos enunciado que el límite de una suma de sucesiones convergentes pues resulta una sucesión convergente, cuyo límite es la suma de los límites, y lo mismo pasaba con otras operaciones como el producto punto y el producto cruz de sucesiones en Rn y acá pues en R3, el producto por un escalar. Entonces estos cuatro incisos pues son los equivalentes a lo que habíamos enunciado para sucesiones. Ahora para funciones, ¿qué es lo que dice el teorema? Pues tienes dos funciones que tienen dominio A contenido en Rn y estás suponiendo, bueno, tomas un punto x0 que es punto de acumulación del dominio de estas funciones, supones que
los dos límites de la función f y la función g existen y son L y L'. Y entonces si estos límites existen, lo que dice el teorema es que el límite de la suma pues va a ser en la suma de los límites, también el límite del producto por el escalar S, del producto punto de las dos funciones, que fue lo que definimos al inicio de nuestra clase de hoy. Y pues nuevamente tenemos aquí dos casos, que cuando m es igual a 3, es decir, cuando f y g tienen contradominio R3, ahí definimos el producto vectorial de f por g, y entonces también se va a cumplir que el límite de este producto cruz de f por g pues es el producto de los dos límites. En este caso pues no estamos definiendo el producto, digamos, como de números reales, solamente estamos con el producto punto y el producto vectorial cuando pues el contradominio sea distinto de R, ¿no? En este caso el producto punto pues está definido para cualquier m, el producto vectorial para R3. Si m fuera igual a 1, pues este producto punto coincidiría con el producto de números reales, bueno, de funciones con contradominio R, pero también, pues en el caso de que m sea igual a 1, habíamos definido el cociente de las dos funciones f y g. Entonces aquí pues nuevamente va a ocurrir que el límite del cociente pues es el cociente de los límites, siempre y cuando pues el límite de abajo sea distinto de 0. Y la otra condición pues es que, bueno, este conjunto B que estamos definiendo es el que también se definió para, bueno, como dominio de esta función f entre g, o sea, los puntos del dominio original A, donde la g de x es distinta de 0. Entonces este B es el dominio del cociente, y si el punto x0 fuera, más bien, si tomamos en cuenta este conjunto B, el dominio de la función, pues entonces resulta que siempre que el límite de abajo sea distinto de 0, pues este punto x0 que teníamos al inicio, como punto de acumulación de A, va a seguir siendo punto de acumulación del dominio del cociente, y entonces por eso sí podemos tomar este límite. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta demostración? Pues nuevamente se podría hacer por definición con epsilon y delta, pero como les decía hace un momento, pues podemos utilizar también lo que ya sabemos para sucesiones en Rn. Vamos a poner 1, 2 y 3 como ejercicio. Que pues esto es solamente concluir a partir de el teorema para sucesiones, como había dicho. Entonces, en el caso de 4, pues lo voy a hacer pues, para ejemplificar esto. O sea, lo que vamos a hacer en 4 pues es lo mismo que se harían los otros 3 puntos. Entonces, para demostrar esta igualdad, o sea que el límite sí existe y es L producto cruz con L', si uso lo de las sucesiones, pues tengo que tomar cualquier sucesión, digamos xk, que esté en el dominio de la función, que en este caso, como es el producto vectorial, pues sigue siendo el conjunto A, y que estos puntos sean distintos del punto x0. Entonces tomo una sucesión aquí, tal que xk sí converja a x0. Y entonces lo que tengo que demostrar es que la sucesión de imágenes converge a este elemento.
Bueno, ¿qué es lo que sé? Ya sabemos por hipótesis que límite de la función f y la función g existen. Este es L y el otro es L'. Entonces, por este resultado para sucesiones, pues yo sé que la sucesión f de xk converge a L, y lo mismo ocurre con la sucesión g de xk. Esta sucesión g de xk tiene que converger a L'. Y entonces lo que me decía el teorema para sucesiones, pues es que si tú tienes dos sucesiones convergentes, su producto cruz también va a ser convergente y va a converger pues al producto de los límites. Entonces aquí tengo que esta f de xk por g de xk converge a L por L'. Pero pues este producto, por definición, pues es el f por g en xk. Así es como definimos esta función. Entonces esto converge a L por L'. Y entonces, ¿qué estamos diciendo hasta aquí? Pues tomé una sucesión en el dominio de la función f producto cruz con g, donde todos los puntos son distintos de x0, y la sucesión converge a x0. Y entonces para esta sucesión, pues a lo que llegamos es que la sucesión de imágenes converge, y esto me basta pues para concluir que el límite de f producto con g si es L por L'. Entonces les repito que en 1, 2 y 3 pues habría que hacer exactamente lo mismo. Tomar una sucesión que cumple esta propiedad, aplicar el resultado que ya tenemos para sucesiones y con eso pues concluir. Ahora pues vamos a intentar demostrar el punto 5, que aquí pues antes de poder aplicar cualquier resultado sobre sucesiones necesito probar que este punto x0 sigue estando en el dominio de la función cociente. Entonces, para la demostración de 5, hay que ver primero que x0 está en puntos de acumulación de B. ¿Qué es lo que sabíamos? Pues que x0 sí está en los puntos de acumulación de A. Entonces, bueno, aquí estamos usando cosas de sucesiones. ¿Qué es sobre los puntos de acumulación? Pues que si x0 está en A', tiene que existir una sucesión digamos xk en A menos x0 tal que esta sucesión xk sí converge a x0. Entonces eso es por ser punto de acumulación de A. Ahora pues yo quiero encontrar una sucesión que cumple esto mismo, pero poniendo B en lugar de A. ¿Qué otra cosa sé? Pues la función g converge
a L', el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L'. Y estoy suponiendo que L' es distinto de 0. Bueno, por el hecho de que la función g sí converja a L', para esta sucesión que estamos tomando, pues tiene que ocurrir que la sucesión de imágenes, que son los g de xk, pues converge a L'. Bueno, pero esta sucesión de imágenes, a las g de xk, como estoy suponiendo que m es igual a 1, o sea, es una sucesión de números reales que converge a un elemento distinto de 0. Y entonces, si este L' es distinto de 0, tendría que ocurrir que a partir de cierto índice, pues los elementos de la sucesión también sean diferentes de 0. O sea, por ejemplo, tomando esta distancia, este radio, pues los elementos de la sucesión tendrían que estar aquí a partir de cierto índice y por lo tanto ser distintos de 0. Entonces, bueno, eso vamos a escribirlo. ¿Qué radio puedo tomar? Pues la distancia que haya de L' al 0. Por ejemplo, esto es el valor absoluto de L'. Entonces vamos a poner aquí que considerando epsilon igual a L' en valor absoluto. Bueno, este es un número mayor que 0 porque L' es distinto de 0. Entonces existe n en los naturales tal que si k es mayor o igual a n, entonces pues la distancia de g de xk al límite, ya estoy aplicando la definición de límite de sucesión, es menor que epsilon, que es L'. Entonces, a partir del índice n mayúscula, pues las g de xk ya están aquí adentro. Y como su distancia L' es menor que epsilon, pues ya no podrían ser 0. O sea, g de xk es distinta de 0 para cada k mayor o igual a n. Sí, si lo ves a partir de la desigualdad, pues si tú supones que g de xk es igual a 0, aquí lo que te quedaría es valor absoluto de menos L', que es lo mismo que valor absoluto de L', menor que el mismo número, ¿no? O sea, sería tu contradicción. Entonces este número pues ya no puede ser 0, siempre que k sea mayor o igual a n. Y entonces si te fijas en la sucesión, pues a partir del índice n, esta ya es una sucesión que sigue convergiendo, pues la sucesión a x0, y por lo tanto pues la sucesión de imágenes converge a L', que es una subsucesión lo que estaríamos tomando. Pero para esta sucesión, pues lo que está pasando es que las g de xk ya son diferentes de 0, o sea, sí van a estar en este conjunto. A ver, vamos a intentar escribir eso. Sí.
Digamos, para que se haya una sucesión, o sea, con conjunto de índices como los naturales, puedes definir por ejemplo yk igual a xn más k. O sea, el primer elemento de la sucesión aquí pues sería el xn más 1. Esto lo harías para cada k en los naturales. Entonces, ¿qué es lo que cumple esta sucesión? Pues yk, perdón, es una subsucesión de xk sí, porque estás tomando pues una subsucesión de los números naturales para formar los índices. Y entonces para esta subsucesión yk, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues acuérdense que yo quiero ver que el punto x0 sigue siendo punto de acumulación ahora de b'. Para que sea punto de acumulación pues me bastaba con encontrar una sucesión en b menos x0, como lo mismo que aquí, pero en lugar de a poner b, que converja a x0. Entonces yo creo que esto lo vamos a dejar. ¿Qué tengo? Pues que cuando yo le aplico g a este elemento, o sea, g de yk, pues es lo mismo que g de xn más k, porque así definí el yk. Y para estos elementos, pues ya dije que son distintos de 0 las g's. Y entonces quiere decir que este punto yk sí pertenece al conjunto B. Y eso pues pasa para cada k en los naturales. Es decir, pues la sucesión de yk está contenida en B y además pues como ningún xk era igual a x0, pues estas tampoco porque siguen siendo elementos de la sucesión original. Y entonces ya encontré una sucesión en B menos x0 y además pues como la sucesión xk convergía a x0, pues la yk también está convergiendo a x0, que es una subsucesión, lo repito. Y entonces este hecho de que yk sea sucesión en b menos x0 y converja, pues lo que significa es que el punto x0 es punto de acumulación de b. Entonces ya probé esta propiedad. Quiere decir que ahora sí tiene sentido pues fijarme en el límite de la función cociente, porque este es un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Y ahora qué pasa? Pues igual, si quiero probar que el límite si es L entre L', hay que tomar una sucesión cualquiera en el dominio
le voy a llamar ZK. Una sucesión en B menos x0. O sea, en el dominio menos el punto donde voy a calcular el límite. Y quiero ver que la sucesión de imágenes pues converja a este número. Acuérdense que este ya es un número real porque estamos con m igual a 1. Entonces nuevamente, de aquí lo que tengo es que pues como ZK está contenida en B menos X0, y bueno, B es un subconjunto de A. O sea, esta es una sucesión contenida en el dominio de la F y la G. El dominio de F y G era A. El dominio menos X0. Y entonces, usando que los límites de F y G sí existen, el límite cuando x tiende a x0 de f es L, el límite de g es L'. Y aquí nuevamente por el resultado para sucesiones, lo que sabes es que la sucesión f de zk pues tiene que converger a L y g de zk converge a L'. Estas son sucesiones de números reales. Y entonces, como son sucesiones de números reales, pues yo sé que, bueno, aquí este es distinto de 0, pues el cociente también va a converger al cociente de los límites. Entonces aquí estoy usando pues el resultado para sucesiones de números reales. Límite del cociente es el cociente de los límites. Y entonces ya con eso pues tomé una sucesión en el dominio de la función cociente. Vi que la sucesión de imágenes converge siempre que... Bueno, converge este número real siempre que la sucesión original converja a x0. Bueno, de hecho aquí me faltó poner eso. O sea, tal que ZK converja a x0. Y entonces ahora sí pasa esto. Y entonces lo que ya demostré es que siempre que la sucesión converge a x0, la sucesión de imágenes converge a este número real. Y entonces nuevamente, pues por la equivalencia que tenemos, la conclusión es que el límite de la función, cuando x tiende a x0, límite de la función cociente, pues va a ser este número real, que es el cociente de los límites. Y entonces con eso pues ya tenemos la demostración de 5, que es la única que era un poco distinta porque antes de poder usar estos hechos de las equivalencias de límite de sucesiones con límite de funciones, teníamos que probar que el punto x0 sí era punto de acumulación del dominio de la función. Entonces con esto pues terminamos por hoy.
Bueno, y aquí pueden notar que no pusimos un resultado para la composición de funciones. Y esto es porque el límite pues, no se va a comportar tan bien con respecto a la composición. Pero eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Y entonces, así como sucede en funciones de R en R, cuando se comporta bien el límite en la composición, es siempre que la función sea continua, la segunda función que compones. Entonces, la próxima clase pues vamos a definir continuidad, revisaremos qué pasa con esto de los límites y la composición de funciones cuando sí hay continuidad en algún punto, y pues seguiremos avanzando con el estudio de funciones de Rn en Rn.